buenas tardes, les saluda Carlos Anderson aquí en UCI, un canal inteligente para presentar una nueva emisión del conversatorio del Instituto del Futuro. Los miembros del panel que hemos reunido hoy día y que conforman Gonzalo Galdós, vicepresidente de Calidad Académica y Mejora Continua de Laureate Education; Víctor Alburquerque, él es director de análisis sectorial de Apoyo Consultoría; y tenemos también a Enrique Pajuelo, presidente de Ladrillos Forte. Evidentemente, en otros países siempre los eventos electorales, la perspectiva de un cambio de gobierno causa cierto nivel de incertidumbre, pero al nivel que estamos observando, o no, Enrique Pajuelo, tú que eres más un empresario, porque claro, tanto Víctor como Gonzalo están en el lado del análisis, de la asesoría, pero tú que lo vives día a día, que tienes que tomar decisiones de este tipo, dime, ¿habías experimentado tanto estrés anteriormente como ahora o no? Antes que todo, muchas gracias, Carlos, por la invitación a tu programa. Un placer, gracias. Y sí, mientras escuchaba las intervenciones tanto de Carlos como Víctor, me ponía en mis tres facetas: una de empresario, otra la de coach ontológico y la otra de maratonista. Wow. La primera reflexión que quería hacer era que la incertidumbre, creo yo, es parte del ADN del empresario peruano. Yo creo, me ponía a mis 51 años y hemos pasado todo tipo de incertidumbres y hemos vivido en eso. Yo empecé a emprender a los 16, 17 años y me acuerdo mis 23 a mis 25, a los 30, y el año pasado creo que hemos aprendido, como digo, a vivir en esto y es parte de nuestro ADN, lo cual no sé si es bueno o malo, pero ya estamos acostumbrados. También tomando lo que decía Gonzalo, sobre el estado de este estado emocional, yo sí considero que lo primero para afrontar este tipo de incertidumbre, y que la vemos cada vez más acrecentada, es estar equilibrados nosotros integralmente. ¿A qué me refiero? Mentalmente el cerebro funciona mucho, sabemos que nos juega malas pasadas a veces. Físicamente, también estar físicamente bien estable, eso lo repito siempre a mis equipos, alimentación, deporte. Emocionalmente, porque sabemos que el mundo emocional te lleva hacia una ansiedad, si piensas mucho en el pasado te deprimes, si piensas mucho en el futuro te da ansiedad, y tenemos que saber manejarlo. Y finalmente, y no menos importante, el aspecto espiritual. Entonces te hago esto de la mirada del coaching, todos estos estados, tenemos que estar equilibrados como líderes. Fascinante. Y yendo a la parte deportista, como maratonista, te digo, yo creo que el año pasado y hasta ahora la pandemia ha sido un gran entrenamiento, porque también ha sido una situación totalmente atípica para cualquier empresario peruano y mundial. Entonces nos ha preparado, es como que he estado entrenando más de un año y medio, y posiblemente me toque correr una maratón de acá a una semana y un día cuando salga la elección. Entonces van a ser 5 años de maratón. Entonces estamos preparados. Entonces me concientizo que hemos entrenado bastante bien para esta maratón. Un poco te transmito lo que resumía lo que escuchaba de cómo estar afrontando este momento de gran incertidumbre, más que nunca la que hemos vivido. Y creo que siempre decimos eso, porque el año pasado, cuando vivía la pandemia, yo le decía a mi equipo: nunca he vivido en toda mi historia, he vivido terrorismo, recesión, inflación, crisis financiera, fenómenos del niño, hemos vivido todo, pero nunca nada como la pandemia. Ahora nos enfrentamos con una nueva incertidumbre. Ahora, me parece genial, la verdad, te agradezco esta reflexión, porque además también es una mirada holística, ¿verdad? Y tienes toda la razón del mundo. Digamos, la buena salud física, mental, el buen ánimo, todo eso ayuda, digamos, a enfrentar la incertidumbre, a evitar los efectos dañinos del estrés. Quería preguntarle, perdóname, Enrique, ¿no? Si ya tienes tus cuentas entonces en el exterior, si ya empezaste tu movida, Enrique, o no. Ahí te respondo ahora. Estaba pensando en lo que decía Gonzalo. Sí, se nos presentó la tormenta perfecta, ¿no? Y en línea lo que dices, Carlos, de mirar al futuro, yo lo que sí creo que necesitamos trabajar fuertemente a partir del 7 de junio, sea cual sea la elección, institucionalidad, que es lo que nos ha faltado justamente en todo este tiempo. Necesitamos instituciones en las cuales creer y respetar, ¿no? Porque si no vamos a seguir teniendo esta democracia tan precaria como la que estamos viviendo, ¿no? Y cuando me refiero a institucionalidad, digo en la sociedad, por ejemplo, gremios empresariales. Tengo la suerte de participar gremialmente en el sector que estoy construcción, y la verdad que hay mucho por aportar ahí.
organizaciones vecinales, por ejemplo, hasta los mismos sindicatos. En mi compañía tengo un sindicato, también deben fortalecerse. En la política, partidos políticos sólidos que nos permitan justamente no estar en manos de caudillos que aparecen y desaparecen. Y finalmente en las empresas, ya aterrizando un poco al ámbito empresarial, el buen gobierno corporativo, por ejemplo, que también permita la sostenibilidad de las empresas a largo plazo. No escapo a tu pregunta, es justamente otra de las cosas que tenemos que ver los empresarios. A pesar de que yo siempre lo repito, un empresario siempre tenemos por naturaleza una mentalidad positiva y siempre pensamos que no hay nada que nos va a impedir para crear un futuro mejor y crear empresas siempre. Pero igual tenemos que pisar tierra. Yo te digo, acá es importantísimo planear. Hay que planear corto, mediano plazo, y desde el año pasado la pandemia nos enseñó el cortísimo plazo. Recuerdo el año pasado que planeábamos semanas, día a día. Ahora, pues, sin ir muy lejos, desde que terminó la primera vuelta, con el gerente general de nuestra compañía nos reunimos y dijimos, ¿qué pasa si el 6 de junio sale la opción más radical y qué va a pasar con nuestro sector? Inmediatamente, y hay mucha agilidad, como decía Gonzalo, la agilidad que es clave, ¿no? es relevante. Elaboramos un plan que le llamamos el plan lápiz, ¿verdad? El plan lápiz. El plan lápiz es que al día siguiente del 7 de junio tenemos una coyuntura de guerra y a eso estamos preparados en el cortísimo plazo. Y luego estamos analizando información que bien la trabaja, por ejemplo, Víctor, toda la información que nos brindan los estudios como apoyo para poder ver qué cosa vendría después, analizar los planes de gobierno, cuáles han sido las realidades en países similares, nos tocará salir, nos tocará quedarnos a nivel sectorial. Por ejemplo, yo estoy en el sector construcción, ha habido un comportamiento dispar. La construcción formal, por ejemplo, se ha ralentizado. Las construcciones de cemento A o B está más lenta, y la autoconstrucción ha seguido dinámica. Un comportamiento dispar que nos hace actuar de forma diferente. Y a tu respuesta, la verdad que no hemos pensado todavía en eso. Porque tranquilo, lo hacía ese tipo de cosas que uno tiene que guardar en el ámbito privado, pero lo hacía un poco por broma y por provocarte, ¿no? Pero también, Enrique, te quería preguntar a ti, para enfrentar esta incertidumbre se requieren recursos, ¿verdad? Sobre todo recursos de corto plazo. Y uno de los problemas que enfrentan las empresas hoy en día sigue siendo la incertidumbre en torno a la capacidad que puedan tener de generar suficiente capital de trabajo, nada más, capital de trabajo para poder subsistir mientras dure esta nebulosa. ¿Cómo vienes tú enfrentando ese problema y cómo crees tú que están enfrentándolo otros empresarios como tú? Sí, correcto, ese es buen punto. Como sabemos todos, hay la gran máxima que dice cash is king, entonces eso es real, o sea, las empresas no mueren más que por falta de liquidez. En nuestro caso, como lo comentaba hace un rato, desde la primera vuelta, cuando terminó la primera vuelta, a los 2 días, con mucha agilidad, repito la palabra agilidad, porque eso es lo que demandan estos tiempos de alta incertidumbre, implementamos un plan que se llama el plan Lapicito, que es pensando que al día siguiente de la elección nuestros clientes no nos van a comprar, no vamos a tener el movimiento, va a haber una parada de por lo menos 2 o 3 semanas y estamos previniendo ese escenario de muy corto plazo, ¿ya? Pero lo hemos previsto no ahorita, sino ya desde que terminó la primera vuelta. Y vamos observando mucho cómo está el comportamiento del mercado. Nosotros trabajamos, como decía, 2 mercados, el sector construcción formal, por ejemplo, que se ha ralentizado fuertemente, y si hay una opción extrema que gane, va a sufrir mucho. Ha ayudado mucho la CTS, la liberación de las AFP, para que ese segmento no sufra tanto, pero esa es una parte de la torta. Y la otra es la autoconstrucción, en nuestro caso, que evaluando si sale una u otra, la vivienda siempre ha sido una necesidad de toda la población, y cualquier opción populista, por más extrema que sea, siempre va a dar vivienda. La puede dar de una manera formal a través de un crédito hipotecario, o de una manera informal a través del loteo, invasiones, formalización de predios. Entonces, estamos observando atentamente ambas. El año pasado, para poner un caso real, el año pasado nos ha servido a todas las empresas, creo yo, el tema de Reactiva. Reactiva fue una inyección que nos permitió sobrevivir. Y cuando ocurrió eso, lo que transmitíamos a nuestro equipo gerencial, les ponía la analogía: Reactiva es una botellita de agua, y esta botellita de agua nos va a tener que servir para pasar todo el desierto. ¿Cuánto va a durar el desierto? No tenemos ni idea. Nosotros estábamos preparados al principio para estar en la última fase, la fase 6, creo yo, de la reactivación. Después se nos dio la fase 2, pero al principio no sabíamos. Entonces, podría ser que esa botellita durara para varios meses.
Y entonces le decíamos, cada gotita que sacáramos de la botellita, la vamos a ir tomando de a poquitos, y la botellita estaba llena. Y la fuimos, y si no la acabamos a buena hora. Sucedió que a los 70 días reactivamos y empezamos a trabajar, y la botellita nos alcanzó para ese periodo y para reactivarnos rápidamente. Respondiendo a tu pregunta, tenemos que estar muy atentos. Ahora se viene, puede que se vengan programas de lo que estábamos leyendo, los planes de gobierno, programas de crédito estatales, si fuera el caso. Hay que pensar en esos programas. Si no fueran estos, ¿cómo apalancarnos estamos cercanos a los distribuidores, ferreterías y nuestros clientes finales para ver de qué forma mantenemos este dinamismo de la actividad comercial? En resumen, tenemos que planificar y planificar. Yo siempre repito que más importante que el plan que resulta del proceso de planificación es el proceso en sí de planificar, porque te permite ver un escenario, una situación, la otra situación, donde eso aterriza en un plan. Pero normalmente los planes nunca se cumplen en su ejecución, y ahí tomo lo que decía Gonzalo, necesitamos gente que esté experta en hacer que las cosas sucedan, ¿no? Le llamamos los doers. Planificadores importante, pero que hagan que las cosas sucedan, yo creo que es clave en este momento. Y otra cosa para terminar, necesitamos líderes que sean líderes con mucha fragilidad. El año pasado nos ha demostrado la pandemia, acá no funcionan los líderes mesiánicos, que yo voy para adelante, el gran emperador que va adelante de la tropa, no, porque nadie sabe lo que va a pasar. Sí necesitamos líderes estables, que se pongan adelante sus equipos, y con todos ellos hagan una co-creación de la estrategia y co-trabajo, porque eso es lo único que toca en una incertidumbre tan fuerte como la que tenemos y en una coyuntura buca que estamos viviendo. Creo que buca por N, ¿no? Buca a la N, porque no, ya la buca le quedó chiquita. Sí, nosotros le llamamos, en el Instituto de Futuro, le llamamos mundo Teamback, que es una variación un poquito más compleja que el mundo buca. Me ha encantado escucharte, porque además también parte de la reflexión, así como Víctor dice y Gonzalo también, que es hora de tener, digamos, liderazgos más jóvenes, ¿verdad? Y yo te considero a ti entre los jóvenes líderes del empresariado, Enrique, ¿no? Es un tema también, digamos, de actitud mental, ¿verdad? La juventud no es solamente un fenómeno físico, es también un fenómeno de aquí, ¿verdad? Yo por lo menos tengo que argumentar eso porque me siento muy joven de aquí, no necesariamente físicamente. Pero ahora, muy bien, está claro de que lo que tú acabas de describir es justamente un liderazgo que no solamente está planeando, sino que está ejecutando, ¿verdad? Y está atento a los cambios que requiera justamente el plan. Y me hacías recordar una frase del general Dwight Eisenhower, que él decía justamente, ¿no?, que los planes no sirven para nada, pero la planificación lo es todo. Pensando en una guerra, y efectivamente estamos en una guerra, estamos enfrentando esa guerra, así que yo espero que otros empresarios te hayan escuchado con atención, porque ese es el espíritu, eso es lo que necesitamos para enfrentar lo que se nos viene. Y quiero justamente la reacción de Enrique, ¿no? ¿Tú estás listo para este cambio permanente o no? Esto parece trotskista, ¿no? La revolución permanente, el cambio permanente. ¿Estás listo, Enrique? Mira, lo mencionaba al inicio y totalmente de acuerdo con Gonzalo, que decía que el empresario peruano tenemos en el ADN la incertidumbre. Complementando lo que dijo Gonzalo, tenemos que aprender a disfrutar la incertidumbre, ¿ya? Por no decir amar, no quiero ser tampoco parecer masoquista, pero tenemos que aprender a que nos guste, ¿ya? En el lenguaje del maratón, en el maratón hablamos que hay una frase muy famosa que es no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia, ¿ya? Y lo vemos porque cuando corremos una maratón pasamos pues en 30 kilómetros el famoso muro, y es donde el umbral te destruye, y ahí es donde empiezas justamente te duele hasta la última parte de tu cuerpo, pero cuando llegas a la meta es cuando realmente disfrutas. Yo sí creo que los empresarios debemos estar preparados para justamente vivir permanentemente en esta incertidumbre, y yo simplemente resumiría algunas cosas que a mí me funcionan. Tengo como uno de los libros de cabecera el de Stephen Covey, de los 7 hábitos, y yo los he trasladado a los 7 hábitos de un empresario altamente efectivo. Lo resumo: ser proactivo, actuar, ser un doer, como hablábamos hace un rato. Eso es lo primero. Segundo, tener claro el objetivo, a dónde queremos llegar. Tercero, manejar la crisis. Ahora nos toca manejar una crisis, hay que ser exitoso. Cuarto,
pensar en el win-win. Tenemos que ganar todos. Hemos visto que estas desigualdades de nuestra sociedad que nos han llevado a lo que estamos es por haber sido egoístas. Acá tenemos que pensar que todos ganamos, trabajadores, proveedores. Y bueno, y con esas reflexiones tuyas, Enrique, nos tenemos que despedir. A todos ustedes, muchísimas gracias. Yo soy Carlos Anderson. Ha sido un placer estar aquí en este programa de UCI, que como ustedes saben es un canal tremendamente inteligente. Hasta la próxima semana. Hasta luego.